Aprovechamos, ya que el profe hoy no está, para hablar con nuestro amigo Noel Alejandro Leal más temprano. Noel, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, la semana pasada yo te había hablado de la presentación de candidatura de Capriles, pero otra vez este viernes lanzó su candidatura. Sí, sí. Este es otro nuevo, bueno, este es el principal lanzamiento nacional. Después vendrán la cantidad de lanzamientos por estados. Es parte de esa fiesta democrática. ¿Qué fue lo que pasó? Primero Justicia hizo unas elecciones internas, ¿no? Según ellos hicieron unas elecciones internas, la elección lo que buscaba era humillar a un candidato que merece ser humillado, Carlos Perí. Y el otro socio de Capriles y Borges estaba haciendo la sombra para que se dijera que había una discusión interna y una situación allí para poder darle a Capriles algún tipo de peso de contundencia social. Entonces, por supuesto, Capriles es el candidato de una manera abrumadora. Y primero vino esa presentación por parte del partido y después Capriles se lanza, inicia su campaña, pues. Campaña hacia las primarias. También Voluntad Popular oficializó que su candidato es el guiado. Manuel Rosales aclaró, ya dejó claro que él no tiene problema con el CNE, que él con el CNE se retea, que perfectamente sería candidato a las primarias. El conde del Guácharo ya escribió su candidatura. Como dato interesante, el conde del Guácharo escribió ya su candidatura. De quien hizo el papeleo es un político de la vieja guardia venezolana de Copillana, Hilarión Cardoso. Bien interesante eso. Y me imagino que María Corina, que fue la principal promotora del asunto de la primaria, ya debe haber hecho su inscripción. Pero esa parte del circo también va a tener una modificación, a mi entender. Por supuesto, se van a seguir inscribiendo otra serie de candidatos a las primarias, pero también hay un grupo de una vez que está fuera del juego de las primarias. Por si acaso, unos que trabajan directamente con el gobierno de una manera más evidente y otros que están ahí en esa cuerda floja. Pero vamos a ver, proyecto yo, que muchos de estos candidatos que han sido decididos, declarados participantes hacia las primarias, van a abandonar esa pista del circo y van a otra pista del circo. Pues. Ellos van a ser candidatos, aunque lo que diga la primaria sea otra cosa. La excusa para abandonar las primarias será el asunto del CNE, pero igualito serían candidatos presidenciales en las elecciones presidenciales que son con el CNE. ¿Eso es nuevo? No, no es nuevo, es igual de ridículo que lo que ha sucedido en situaciones anteriores, es igual de vergonzoso y es simplemente otra manera de burlarse del país. María Corina confirma que no está inhabilitada. Sí. O sea que está en carrera. Sí, ella no está inhabilitada, la inhabilitación de ella fue por solo un año. Inhabilitados, debemos recordar que eso es ilegal, pero cada uno de ellos lo ha acatado con toda tranquilidad. Inhabilitados está el flaquito y el guiado, Capriles y Pero igual se presentaron. Igual se presentaron y se van a presentar, por supuesto. Ellos creo que tienen una inhabilitación hasta el año 2030, una cosa así. El asunto es que, tal como si podemos tomar en serio unas declaraciones previas de Primero Justicia está seguro de que la inhabilitación será levantada. Es interesante, ¿no? Yeah. Entonces, porque todo eso forma parte de un juego. Vamos a poner un ejemplo de lo que es un negocio llave en mano y cuando tú puedes ir modificando los accesorios. Por ejemplo, este tipo de casas que venden en los Estados Unidos, donde tú puedes hacer una serie de modificaciones dentro del paquete específico, ¿no? Puedes elegir entre este grupo de electrodomésticos, puedes elegir entre si se arregla el jardín o se arregla el porche, qué tipo de cosas quieres que están dentro del negocio ya pactado. Bueno, el negocio ya está pactado. Ahora vienen los arreglos de los accesorios. El gobierno pide mucho. El gobierno está pidiendo la eliminación total de las sanciones que ponen los Estados Unidos. Es importante entender que al gobierno lo único que le importa son las sanciones que ponen los Estados Unidos. El resto de las
sanciones que ha puesto en conjunto la Unión Europea o determinados países europeos de manera unilateral, en realidad el gobierno sabe que cuando se desmonten los Estados Unidos, aquellas se deshacen. Entonces su único objetivo es que los Estados Unidos elimine las sanciones y le devuelva a Assad. Para eso, entonces, la oposición hará presión dentro del marco de las discusiones y los diálogos en México para que eso se logre, para poder habilitar a Guaidó y a Capriles para poder tener elecciones limpias. Porque el simple hecho de que ellos vayan a participar es lo que ellos van a manejar en el discurso como elecciones limpias. Y así el país volverá a ser el ridículo de una manera consuetudinaria. Elecciones limpias. Pero hay algo muy importante. Nadie va a saber por quién se votó en las primarias. La oposición lo prometió y yo les creo. Yo le creo. Vamos a recordar lo que fueron las primarias anteriores. En las primarias anteriores, la oposición solicitó que no se hicieran con las catahuellas. Y esto es bien interesante porque nos retrotrae a un hecho del año 2006. Y ahorita volvemos a lo de las primarias del 2011. Vamos a intentar poner algo de orden en la cronología de el abuso que han hecho con el país. En el año 2006, aquella organización que se llamaba Súmate, junto con otra estructura de lo que era la Coordinadora Democrática, generaron un documento que fue enviado al Parlamento Europeo. Es más, si mal no recuerdo, el emisario de dicho documento fue el cardenal recientemente fallecido, Grosso Sabino. Imagínate la pompa y circunstancia de aquella cosa. El documento dejaba claro, gracias a un trabajo que habían hecho precisamente miembros técnicos de Primera Justicia, quedaba demostrado que cuando la gente activaba el cartahuellas en la máquina de votación, liberaba la máquina de votación y la gente iba y votaba en la máquina de votación, pero quedaba claro que se sabía por quién había votado la persona que había liberado el cartahuella, porque es absolutamente lógico. El cartahuella es una maquinita que está pegada a la maquinita que hace donde usted vota. Pero le dijeron al país, después de haber redactado ese documento, a principios del 2006, como ya venían las elecciones presidenciales, le dijeron al país que no, que eso no importaba, porque esa maquinita que estaba conectada a la otra, ella hacía dentro de ella un scramble, un revoltillo de información, y eso se perdía. Lo que ellos mismos acababan de certificar que era como sucedía. Bueno, que eso se perdía. Bueno, el asunto es que por supuesto se han hecho las elecciones con cartahuellas en todo ese periodo, menos precisamente esas primarias del 2011, donde la oposición hizo el cheque al CNE para que el CNE organizara sus primarias, pero le pidieron al CNE que no usara cartahuellas para brindarle seguridad al votante. Y debemos recordar que esas primarias fueron después de las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2010, donde estos mismos candidatos fueron candidatos a diputados. Bueno, es decir, es el mismo chiste, pues acabas de hacerlas con el CNE y hiciste que la población votara en aquella Asamblea Nacional del 2010. Pero para esta decidiste, no vamos a hacerlo con cartahuellas y no vamos a hacerlo con cuadernos electorales electrónicos, vamos a hacerlo con cuadernos electorales normales. ¿Por qué lo hizo así la oposición? Para poder después demostrarle a la gente en un acto de seriedad que ese voto iba a ser secreto, su participación iba a ser secreta. Hicieron una gran pira y quemaron los cuadernos electorales. Si mal no recuerdo, eso fue declarado en aquel momento por el Consejo Nacional Electoral como una cosa imperdonable y como un acto de violación electoral. Hay que retrotraerse en aquel momento a aquellas cosas. Bueno, esta vez van a hacer lo mismo, no importa. Y con eso le pretenden brindar a la gente seguridad en esta parte del show. Es bueno comprender todas las realidades que tienen que ver con este nuevo proceso electoral, con esta parte del circo de las primarias y con diversas situaciones que yo creo que vamos a vivir. Yo creo que vamos a vivir un espacio donde muchos de los promotores de las primarias van a abandonarlas. Hay que ver esto como un circo con varias pistas, ¿no? Tenemos la pista principal, que son las primarias ahorita, y tenemos una pista paralela donde hay otros candidatos de la oposición, unos más pegados al gobierno que otros, que
también van a participar en la elección final, pero no van a entrar en las primarias. Pero de estos que están motorizando las primarias, yo creo que en algún momento vamos a ver que alguno de ellos sale de allí y dice: no puedo participar en las primarias porque lo que está haciendo la Junta Electoral de las primarias o la estructura opositora tradicional va en contra de los principios de la libertad, y me lanzo aparte. Me lanzo aparte para morir en el mismo sitio. Para morir Pero, sí. Discúlpame, no me queda claro. Ahora hay primarias para elegir un candidato único para ir contra don Maduro. Exacto. Pero, si yo no quiero participar en las primarias, va a estar el candidato único más Maduro más todos los que quieran. Sí, aquí nada obliga, eso no prende. No, ahora sí, ahora entiendo. No, el bochinche aquí es grande, no te preocupes, esto es una fiesta. ¿Para qué primaria? ¿Para qué es primaria? Supuestamente para que pueda existir un candidato único. Entonces, para que con la unidad sí ganamos. Les recuerdo a todos que el candidato único el primer chiste en el 2000 fue Arias Cárdenas, el compadre de Chávez, era el candidato único por la oposición. Después, en el 2006, con el consenso, el candidato único, ¿no?, era Rosales. Después, en las elecciones de Capriles, en el 12 y el 13, el candidato único era Capriles. Las mayores muestras de unidad se han visto en el país. Por cierto, tanto en la elección del 2006 como en las elecciones de Capriles, como en la elección del 2015, hasta en la misma elección del año 2010, es importante recordar que el CNE en cada una de ellas aclaró que la participación electoral llegó a niveles récords. Para los que viven diciendo que la abstención es el problema. No. La participación electoral llegó a niveles récords. Sí, votó Superman también. Claro, votó Superman. Bueno, dentro de esta constante de las mentiras y de cada una de las ridiculeces, esa es solo una más dentro de esta desgracia. Esto se hace muy grande, ¿no? Esto siempre pasa. Entonces podemos encontrar a este tipo de candidatos que se van a seguir lanzando o utilizan el esquema previo a las primarias como una nueva plataforma política de la cual intentar generar mayor proyección nacional, con esperanza de anda todo saber qué, pero utilizan todos estos esquemas, igual que en algún momento decidieron, estaban claros de que el voto era inviable, pero después se lanzan, se hacen diputados, después ya no soy diputado y vuelvo a decir que el voto es simplemente una herramienta que está absolutamente controlada por el gobierno, y después vuelvo a llamar a elecciones. Eso es una constante dentro de la estructura política nacional. Bueno, el Guiado dijo, creo que el viernes pasado, la dictadura vuelve a confesar de una forma retorcida, muy al estilo del vocero, que si le levantan las sanciones hay acuerdo. Y la respuesta ha sido siempre clara. El levantamiento es progresivo. Dejen las excusas. El 2024 viene y somos mayoría. Venezuela necesita un acuerdo. ¡Wow! Tú sabes que más allá de todo eso, de acuerdos y chistes de este tipo de todo lo que tiene que ver con la mentira electoral, hay una cosa de fondo que el país debería terminar de entender. Porque muchas de estas cosas se basan en los conceptos inmediatos de reconciliación, reencuentro y grandes acuerdos nacionales en pro de la gobernabilidad. Si nosotros no entendemos que todo lo que ha hecho Chávez y el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano, si nosotros no entendemos que todo este proceso ha permitido la instauración de una tiranía que llevó al país, que es la principal reserva petrolera del planeta, a comer de la basura, si nosotros no entendemos que hoy nuestro país está señalado dentro como una cabeza de playa dentro de esta guerra multidimensional contra Occidente, la cual nos trajo a esta posición el chavismo, nos trajo a esta posición el socialismo. Si nosotros no entendemos ese tipo de realidades, por supuesto ese discurso estúpido de grandes acuerdos nacionales y cada una de estas cosas tiene cabida en la estupidez, pero no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad es lo que acabamos de expresar. La realidad es todo lo que hizo el chavismo en contra de Venezuela y el venezolano, y todo lo que ha hecho la oposición para que eso sea impuesto de manera democrática. Entonces, si nosotros no entendemos y enfocamos hacia esa realidad, el desastre va a continuar con total y absoluta tranquilidad. Entonces, el concepto de, vamos a volver ahora para que la gente pueda ir entendiendo más lo que es el chiste y la burla, ¿no?
El gobierno dice, no me siento más contigo, oposición, hasta que no me vayan levantando las sanciones. Entonces el aliado dice, el asunto es, el levantamiento es progresivo, es decir, si te las voy a levantar, si te las van a levantar. Tú sigue tranquilo, ve esperando que el goteo continúe. Pero el gobierno sabe jugar, el gobierno se siente absolutamente tranquilo, ellos están muy cómodos. Entonces el gobierno les dice, ustedes me tienen que conseguir que me levanten de manera total todas las sanciones que me ha puesto los Estados Unidos. A medida que las sanciones a los Estados Unidos se deshagan, perfecto, yo sigo avanzando. Y para eso vamos a darles el espacio de las elecciones libres, diciendo que las inhabilitaciones de Flaquito y de Guaidó ya no existen. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Carlos Zuccaris propuso crear un registro para que los migrantes puedan participar de las elecciones primarias. Pendejadas varias. Eso entra ahí en el archivo de pendejadas varias. Eso es tan... Pero, ¿qué más? ¿Cómo va a ser? ¿Por medio del CNE también? Es que entra dentro de todo ese festival de absurdos y de vacíos. Hay cosas que hay que entender de una manera sencilla. Si tú haces una primaria, vamos a suponer, porque esto no es algo que le interese al gobierno, pero si el gobierno quisiera manipular las primarias, que tienes que decirle al chavista, anda y vota por el candidato que yo quisiera. Claro. Porque tú no puedes hacer un registro donde si tú vas a ir a hacer que vote la diáspora, tienen que escribirse todos, o los que eran chavistas también, o son chavistas. Entonces ahí, de una vez, la voluntad opositora está permeada. Y no puedes hacerlo de otra manera. Entonces, pero sí, el asunto es que el gobierno tampoco puede hacer eso porque no tiene gente con que movilizar ese voto. Entonces, el gobierno no tiene cómo hacer el bulto, lo único que hace el bulto son la oposición. Entonces, por eso es que el gobierno necesita tanto que la oposición participe en los chistes electorales, porque es la única manera de que exista el bulto y poder decir que en Venezuela hubo elecciones. Mira, vamos a poner, el gobierno todavía no llega a los abusos de los resultados electorales, aquellos de Hussein, o como los que tuvo Ortega hace nada, el 99%, o como los que acaba de tener Xi Jinping ahorita, donde los 2.400 y tantos miembros de la Asamblea China votaron por unanimidad para su permanencia, como si alguien pensara que podía suceder otra cosa. Pero todavía el gobierno no ha llegado allá, pero va para allá, poco a poco. Lo importante es entender este tipo de cosas. Todo esto se hace sin la gente. Este tipo de regímenes tienen la capacidad de poderlo hacer sin la gente, no necesitas la gente. Para el escenario internacional, ¿cómo haces? Contratas a la oposición. Contratas a la oposición para que lleve el bulto, arrea a la gente, y la gente va. Entonces, el gobierno no tiene cómo modificar la voluntad electoral, sino a través de los mecanismos propios del control del fraude para lo que son las elecciones internas de la oposición. Y también la otra posibilidad que tiene el gobierno es darle más dinero a determinado candidato para que la campaña sea más escandalosa y se sienta eso como de una vez el hecho de que ese candidato es el que va a ganar. Entonces, fíjate, en este país que está en esta crisis increíble, nosotros vamos a entrar en un proceso de campaña electoral hasta octubre para las primarias, imagínate la cantidad de dinero y tiempo que se va a perder en eso, y de allí supuestamente saldrá un candidato único que enfrentará al chavismo. Mientras tanto, todo el resto de los candidatos que no participaron en las primarias, que no monten tienda aparte, que tienen ya su tienda aparte montada, estarán listos para darle continuidad a la campaña electoral presidencial. O sea, el candidato presidencial único, más el chavismo, más todos los que quieran. Más todo lo que quieran, no hay problema. Viva la fiesta democrática. Y todo el tema electoral. Esto me deja tremendamente claro la frase que conozco desde que te conozco. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Qué bueno que la traes, qué bueno que la traes, porque siempre a mí me gusta rescatar la frase en toda su extensión para que se entienda completo. Cuando hablo del chavismo, quiero que se entienda que es todo este fenómeno de destrucción. Chávez, Maduro y todo lo que es el socialismo. Simplemente el chavismo es una versión del socialismo barrio adentro, no es nada. Es eso, socialismo carnívoro, y ya está.
Y cuando la frase continúa, dice, pero la oposición no me deja, no es que sea la MUD o Frente Amplio, la coordinadora o la dirigencia, es todo eso más la población. La población opositora que le ha dado su voz y representación a esa estructura. La población opositora que sigue validando mensajes que van en contra del individuo, la familia, la sociedad y la nación. Mensajes que están totalmente ajenos a la realidad política que estamos viviendo. Entonces, es la población lo que ha seguido endosando con su voto, con su participación, a una estructura política que es increíblemente dañina, que va en contra de todo lo que es necesario para recuperar la libertad y para construir un Estado en desarrollo. Entonces, el quiero salir del chavismo con la oposición no me deja, es una frase que empecé a citar en el 2002 para poder explicar el colaboracionismo, para poder explicar cada una de estas cosas, nace porque la gente me preguntaba, no, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo, oye, vale, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Si entendemos la frase en su dimensión completa, ahí viene una gran cantidad de mea culpas que tienen que ser asumidos por parte de nuestra sociedad, mea culpas que son necesarios para poder entender la realidad. Si nosotros logramos que una masa crítica entienda la realidad a partir de cosas tan evidentes como esa, podremos ir poniendo al lado esa sociedad que se niega a despertar, esa sociedad que quiere vivir la mentira, esa sociedad que está totalmente perdida de la realidad. Entonces, y esa sociedad que se niega a despertar. Esa masa crítica irá tomando cuerpo al entender y al hacer ese mea culpa, al admitir su participación en el proceso que ha ido destruyendo Venezuela voto a voto. Y sobre todo, a entender, cuando despiertan de verdad, cuando dejan el comportamiento de veleta, a entender qué es lo correcto, qué es lo que se va a necesitar para poder hacer la operación y el tratamiento para poder librar a Venezuela de esta desgracia. Hay gente que le critica tu frase, lo he visto en Twitter, pero realmente no la entienden. ¿No la entienden? No la entienden. Mira, yo siempre lo intento explicar de una manera con respecto a lo que son los comportamientos sociales. Todos los países tienen una gran carga de gente pendeja. Todo. Sí. Venezuela tiene un plus. Eso es un asunto innegable. Y nuestro plus es muy delicado, porque nuestro plus tiene también una gran casta técnica profesional realmente capaz en cada una de sus áreas de conocimiento, realmente capaz, que son cotizados internacionalmente, pero políticamente son pendejos, mucho. Y entonces han ido negando todo este tipo de realidades, han ido negando la carga ideológica, han ido negando el colaboracionismo, han ido negando los elementos que hacen posible los fraudes electorales, han ido negando todo. Ellos son pendejos en general. No, son gente que son realmente hasta exitosa, vuelvo a repetirlo, en sus áreas profesionales. Pero conocimiento político, ninguno. Y ahí está la realidad. Llevamos un cuarto de siglo vistiendo de democracia voto a voto esto. Y todavía muchos de ellos se niegan a entender esa realidad. Por eso es tan necesario esa parte del mea culpa. Porque cuando centramos y entendemos nuestra responsabilidad, podremos comprender qué hizo que hiciésemos eso. ¿Dónde está la vocería? ¿Dónde está esa dirigencia político-comunicacional académica que fue validando cada una de estas aberraciones? Porque esa es otra parte de la identificación necesaria. Después de asumir el mea culpa y esa responsabilidad, entender cómo que fueron guiados hacia allá, cómo que fue todo un país guiado a una cosa tan absurda como esa, algo que desde el 2004 está claro, certificado académica y científicamente, que la inviabilidad del voto, cómo se han burlado de la población de esta manera después que ellos han demostrado que los fraudes son reales, que hasta ahorita apenas en el 2018 dejaron claro que no se debía votar, y después ahora vuelven a llamar a votar con ese abuso que han hecho contra la sociedad. Entonces, esa parte de identificación también es muy importante. La sociedad tiene que terminar de comprender que no son los 4 cabecillas políticos, que es todo un entramado comunicacional y académico que lo ha hecho posible. Eso es fundamental que la población entienda, porque eso ha sido no solo el muro de contención junto con la Constitución, parte de la gran camisa de fuerza que ha tenido la libertad, sino que también serán el enemigo del mañana.
terrible decirlo de esa manera, pero eso es. El mañana de Venezuela pasará por una serie de situaciones realmente complicadas, muy difíciles de manejar. Situaciones que si no se manejan dentro de la única fórmula viable para este tipo de situaciones, que se llama dictadura, simplemente entrará en el país en un caos que puede traernos hasta nuestra disolución física. Entonces, ese enemigo del mañana es precisamente este bien pensante, que han ido generando este tratamiento democrático a la imposición de la dictadura, de la tiranía, perdón, que han vestido de dictadura un proceso tiránico. Entonces, es fundamental que la sociedad, post mea culpa, pase a identificar cómo fueron usados, quiénes y cuál fue el discurso que se hizo para que la gente olvidase la realidad, se desentendiese de lo correcto y aceptase cada una de estas aberraciones. Deportaron a la ex legisladora colombiana, Aida Merlano, y esta señora el problema fue que la habían condenado por comprar votos. ¿Por qué la devuelven? La revolución es una sola. Porque cuando estaba Duque, que la pedían, no quisieron devolverla. Sí. Y ahora justo, bueno, no sé, ¿habrá asesorado bien cómo se hace la compra de votos antes de irse? Se asesora bien, la revolución es una sola. Entonces la cochinada de aquel lado va a ser recibida con los titulares, pero no con la justicia. Ese es el pequeño detalle. Fíjate, aquí tienes esto en el asunto que pudiésemos hacer micro, que es Colombia, y que es el proceso electoral y toda esa cochinada tradicional. Pero es lo que uno explicaba con el asunto de SAP. Lo de SAP era importante mientras estaba en aquella isla y era aquel proceso, y el presidente de Cabo Verde decía jamás me habían llamado tantos presidentes por esta situación, y cada este tipo de cosas era importante mientras estaba Trump en la presidencia. La extradición del SAP tenía sentido mientras estuviese Trump en la presidencia. Después no tenía sentido. Y eso lo decíamos en un país, lo hablábamos de los Estados Unidos, y lo hablábamos de un país donde todos queríamos pensar que existe un real equilibrio de poderes y que la acción judicial no tenía que ver con el poder propio del Ejecutivo. Pero aún ahí ya estábamos conscientes de que no tenía ninguna importancia si era posterior si no era en la administración Trump. Imagínate qué es lo que queda para los países donde sabemos que el equilibrio de poderes es poco más que un chiste. Y hablando de chiste, decime que leí mal. Data Analysis calcula que para fin de año la inflación rozará el 4000%. No lees mal, la realidad es esa. La realidad es que Venezuela va a entrar en un nuevo proceso hiperinflacionario. Es algo que venimos explicando desde hace un poco más de un año, y explicábamos el asunto de cómo todavía Venezuela cuenta con un espacio para respirar, que es que los costos de los servicios en Venezuela están bastante controlados, ¿no? Pero lo cierto es que Venezuela hoy es el país más caro del mundo cuando hablamos de productos o de los servicios no regulados. Nosotros, cualquier venezolano que viene, que ya tiene su vida en el exterior y viene a Venezuela, o de los que creen que la cosa aquí se arregló y vienen y se dan cuenta de la realidad, se asustan y dicen, pero ¿cómo se puede vivir aquí? Todo esto es demasiado caro, no, los ingresos no dan. Y es eso, los ingresos no dan. ¿Por qué? Porque usted vive una burbuja económica. Esa burbuja por fin está como espichándose, ¿no? Nosotros le explicábamos de manera clara, y hoy ya hay informes económicos donde hablan de que el crecimiento se detiene. Lo que pasa es que la burbuja era un asunto totalmente falso, ¿no? Un juego que hizo el chavismo para que esta nomenclatura que han ido haciendo realmente asquerosa, que es oprobiosa, que es asquerosa, que es la que pone el bojote de Ferrari al lado de niños comiendo de la basura. Es eso, es ese 10% que se enfrenta a la realidad de un 90% del país que está en pobreza, pues. Y por supuesto, un país que no produce absolutamente nada, no tenía crecimiento económico, lo tenía era un efervescer comercial. Eso lo explicábamos desde el principio, cuando estaban haciendo esto,
que diversos economistas y muchos generadores de opinión e influencers empezaran a hablar de que Venezuela se arregló, de que estas medidas son correctas. Es gente profundamente dañina, gente que de verdad es profundamente dañina, no solo los irresponsables, son increíblemente dañinos. Son tan dañinos como el gobierno, son tan dañinos como los que jugaron al interinato, son tan irresponsables como los que pretenden jugar a las primarias. Porque todo eso es una parte del país que está increíblemente podrido y que lamentablemente tiene mucha resonancia en el resto de nuestra sociedad. Por eso es que es tan importante esa parte que viene esa identificación que va más allá de los 4 o 5 líderes políticos. Es una identificación de verdad hacia una idea, hacia un esquema, donde se banaliza la realidad, donde se hace que la sociedad por completo crea en pajaritos preñados y que no entienda la realidad. A pesar de que estás ahogado por la misma sociedad, ahogado por la misma realidad, ves la burbuja de fantasía y sí sientes que va a haber una esperanza. No, aquello es una burbuja que se está despichando de manera absolutamente lógica. ¿Por qué? Porque no hubo tal crecimiento, porque el país no produce absolutamente nada. Tan sencillo como eso. Usted abre un chorro de lavanderías, las lavanderías tienden a soltar mucho dinero, ese dinero también es recolectado por el mismo gobierno, el que montó la lavandería se empieza a quejar con el gobierno lo aprieta un poquito más, entonces él decide subir los costos y los costos van generando ese espacio de inflación que después se desata en el mecanismo de la hiperinflación lógica que viene en cada una de este tipo de situaciones, porque la realidad del problema económico se llama socialismo y mientras usted esté bajo una tiranía socialista, por supuesto el país se va a seguir hundiendo, mientras la sociedad siga abrazando a estructuras de supuesta oposición que levantan las mismas banderas para la ejecución de las políticas, la sociedad el país seguirá perdido. Cuando usted le aplaude a elementos de supuesta oposición que van contra una agenda contraria a los individuos, a la familia, a la sociedad, por supuesto vas minando al país. Todo este tipo de cosas es lo único que está en el aparato visible para la ciudadanía en general. Por lo tanto, si recordamos lo que hablábamos de la encuesta de la semana pasada, donde es apenas un 7% del país que entiende, siente preocupación por la política venezolana, se entiende el desastre que estamos viviendo. Pues. Una sociedad que está sobreviviendo, que nada más tiene ese pequeño porcentaje entendiendo que hay un problema político que afecta directamente su vida, y mientras tanto, lo que ve en vitrina es una mentira que también le va a pasar factura, y una factura muy, muy cara, una factura que vamos a vivir va a ser muy, muy dolorosa, porque no es el mismo proceso de la hiperinflación anterior, donde aquella hiperinflación venía con la escasez, y la gente simplemente no podía comprar y no tenía dónde comprar porque no había nada. Entonces, esa escasez hacía que la sensación de no conseguir hacía que la sociedad entrara en una desesperación distinta. Pero ahora vas a otra etapa de desesperación, porque el asunto es que no vas a poder comprar lo que sí está. La comida va a estar, las cosas que necesitas, medicinas, van a estar, pero simplemente no vas a poderlas comprar. Y ahí viene la otra etapa de lo que genera este tipo de proceso socialista, porque eso puede ir decantando en 2 vías, en una gran depresión o en un proceso de rebeliones. Esos procesos de rebeliones van a ser controlados por la estructura de gobierno, sí, porque ese tipo de cosas las hace la izquierda. Pero también está la parte de la depresión, que es la que activa la epidemia de suicidios típica de cada uno de estos procesos socialistas. Típica, histórica, y en donde nuestras sociedades tan increíblemente irresponsables no toman en cuenta la realidad. Cuando uno habla y agarra el librito de los 100 millones de muertos de la historia del comunismo, ahí está esa máquina de matar, de picar carne, que es el socialismo. Cuando uno la abre de verdad y pasa más allá de las ejecuciones directas que hicieron los protagonistas del libro, está todo lo que hace una serie de políticas socialistas, que hasta tendencialmente llevan a la gente a que no tenga aspiraciones de futuro, piensa en el suicidio. O la gente que en su ahogo no puedo responder no hay manera que yo pueda responder hacia la atención médica de una enfermedad crónica y no voy a cargarle a mi familia eso, piensa en el suicidio. O el hombre simplemente desesperado por la realidad económica que comete la locura de llevarse hasta toda la familia por el medio. Eso son las realidades típicas de este tipo de procesos socialistas. Que nuestras sociedades sean tan increíblemente irresponsables y que al final, al principio hagan lo que provoca esos finales, porque es gracias a su voto, el poder del voto,
que convierten muchos de nuestros países en una pistola que se pega en la cabeza. Y ahí comienza este proceso. Esa irresponsabilidad se para cuando la dirigencia de un país empieza a señalar las verdades. Todo lo que usted le huela a marxismo es nocivo para la salud. Punto. Todo lo que usted le huela a justicia social es nocivo para la economía de un país. Punto. ¿Dónde están las oportunidades? En las libertades. ¿Dónde están las oportunidades? En la seguridad jurídica. Es decir, en todo lo que es contrario a un proceso socialista. Hablabas recién de la encuesta que trajiste la semana pasada. Y es terrible porque un 73% de la población le entristece pensar en el futuro, pero el 90% está preocupado. Así es. Nosotros tenemos un país que le quebraron la lógica y le quebraron muchísimas cosas adicionales. Porque cuando el que era presidente, un hombre que fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela, el doctor Francis Salgado Señor, fue el que le oí esa frase: Venezuela le quebraron la lógica. A partir de ella hice un artículo. Estábamos hablando del 2006-2007. ¿Qué ha venido después? Después viene un proceso de humillar al individuo. Viene un proceso de secarle la esperanza. Viene un proceso de matarle la familia, de matarle la esperanza de futuro. Y todo está ahí reflejado. Entonces, esa es una realidad y es parte de lo que hace este tipo de procesos. Cuando nosotros hablamos de socialismo, venimos de un proceso de transformación social. Los procesos de transformación social, por supuesto, pasan por este tipo de situaciones. Cuando es socialista, lo que busca es esa tabla rasa donde todo el mundo se iguala hacia abajo. Los procesos de transformación social, cuando se busca elevar una sociedad, el efecto es absolutamente contrario, porque le vas a dar las herramientas a esa sociedad para que se desarrolle, para que crezca, para que abra su intelecto, para que tenga metas, para que tenga esperanzas. Le vas a dar los incentivos propios que genera una sociedad cuando se encuentra con familias bien formadas, cuando se encuentra con individuos capaces de formar familias. Entonces, esa escalera constante que va hacia arriba y hacia abajo, individuo, sociedad, individuo, familia, sociedad, nación, nación, sociedad, familia, individuo, es lo único que hace posible las funciones reales de cada una de este tipo de cosas. Un individuo que se identifica con su proyecto de nación, una nación que entiende el respeto y la protección necesaria que requieren sus individuos, logran esa simbiosis de trabajo. Para que eso pueda existir, simplemente existe lejos del socialismo. Noel, hay un tema que no quiero dejar pasar, porque quien te escucha ve las cosas mucho antes de que todo el mundo se dé cuenta. China, Irán, Arabia. Te dejo. Sí. Es tu problema. Esta semana se firman acuerdos entre Irán y Arabia gracias a China, un acuerdo general con China. Para mucha gente no lo entiende porque primero tendrían que entender lo increíble que es que puedan sentarse los persas representando, manejando, impulsando todo lo que han hecho con la estructura chiita árabe, con la cabeza sunita, con los saudíes. Es un asunto que, si la gente cree que existe un problema entre musulmanes y occidentales, no entienden lo que existe entre chiitas y sunitas. Eso sí, por eso es que jamás va a haber calma. Por eso es que jamás va a haber calma en eso, porque aquello simplemente es ingobernable. Es ingobernable. El poder económico de China, el cambio político que está generando ese eje que son los BRICS, ha logrado este imposible. Este asunto de que se sienten Irán y Arabia Saudita, y por supuesto detrás de ellos toda la estructura chií va a ceder, impulsada por Irán, y toda la estructura suní va a ceder. Aquí el único perjudicado no es Israel, es Occidente completo, y eso es muy importante entenderlo. Pero ¿por qué era evidente? Y lo fuimos explicando y trajimos dos puntos aparte y dos escenarios claros para que se viera cómo se iba edificando este asunto. Nosotros hablábamos muy claro sobre los BRICS y cómo determinados países se estaban acercando
a la estructura de los BRICS. Señalamos de manera clara en la última reunión del Grupo de Cooperación de Shanghái como países como Egipto, Arabia Saudita y por supuesto Turquía se estaban acercando a este eje donde ya Irán técnicamente forma parte de los BRICS y técnicamente es miembro de este Grupo de Cooperación de Shanghái. Todo este tipo de cosas, por supuesto, iban alimentando este tipo de situaciones. Se logró a través de Qatar técnicamente una conexión que se hacía imposible. ¿Sí? Cuando la gente nada más cree que Qatar el fútbol, ¿no? Señores, aquí fue ese pivote el eje, fue el pivote perfecto para que este tipo de situaciones se fuesen dando. Todas y cada una de ellas lo fuimos hablando durante todo este periodo para explicar lo que estamos viviendo. Y esto que estamos viviendo en este acto que para muchos no tienen mayor significado porque creen que todo el mundo árabe es lo mismo, pues no, es una de las cosas más significativas para este gran vuelco que está dando el mundo debido a la increíble irresponsabilidad de Occidente. Debemos recordar aquella frase del canciller iraní en Venezuela cuando las elecciones de los Estados Unidos. El canciller iraní se encontraba aquí y dijo: hoy muere la hegemonía de Occidente en el mundo. Es decir, moría la libertad. Lo cierto es que con todos los bemoles, nosotros en Occidente teníamos libertad. Libertades amplias en muchos sentidos que nos dieron la oportunidad de crecer y de aportar como civilización. De aportar y mover el mundo. Yo siempre quiero colocar un ejemplo para que se entienda. Personajes que desarrollaron el mundo de las computadoras, el mundo por el cual hoy funciona el mundo, pues todo lo que tiene que ver con la informática y la comercialización de la informática, nada más pudieron desarrollarse de manera real en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa libertad y ese poder de consumo y ese tipo de cosas simplemente ni siquiera está en el resto de los países de Occidente. Está allí, que fue esa oportunidad de mercado, de desarrollo y cada una de estas cosas. Eso debería de bastar para entender la importancia de que esa libertad, la importancia de que ese consumo libre, de que la publicidad, de que se genera una necesidad a través de la venta de un atractivo, cada uno de este tipo de cosas hacen que el mundo fluya de una manera muy especial. Todo eso se muere de aquel lado de lo que no es Occidente. Aquello es programación, planificación, aquello son libertades dentro de una cajita muy chiquita y libertades que se vuelven realmente en contra del individuo cuando empiezan los asuntos del crédito social y incientan una cantidad de cosas que simplemente van generando una nomenclatura específica que mientras sea obediente podrá tener ciertos beneficios. Beneficios que pueden sonarles a todos extraordinarios y que se ven grandísimos progresos. Claro, tienes países que tienen una gran masa de su sociedad técnicamente como esclavos funcionales y otra parte de la sociedad haciendo negocios y haciendo lo que debe ser la vida de un país. Entonces, este acuerdo que se celebra esta semana marca un hito importantísimo en esta vuelca, en este vuelco que está dando el mundo. Y todavía del lado de Occidente no hay la más mínima reacción. No hay, debido a esa misma irresponsabilidad, no puedes esperar reacción cuando la cabeza de Iberoamérica en España hay un tipo como Sánchez, cuando en Francia hay un tipo como Macron, cuando en los Estados Unidos te encuentras una cosa como Biden, como cuando en Canadá está Trudeau. Por supuesto no va a haber una reacción. Cuando Alemania está en manos de un gobierno franquista totalmente inútil, encabezado por Scholz, que no tuvo reacción frente a la realidad del saboteo Nord Stream. Son una gran cantidad de cosas que se está viviendo y a todas estas, la guerra en Ucrania. Guerra en Ucrania. Aquí también hay que hacer un punto y volvemos a recordar la clave en esta etapa de la guerra. Transnistria. Como habíamos dicho, el objetivo es dejar a Ucrania sin costa. Esta semana también hay unas nuevas declaraciones donde Rusia dice que hay que revisar el tratado en el cual se estaban logrando sacar cereales ucranianos a través del Mar Negro. ¿Por qué? Porque ellos van completos, van a Odessa y van a empalmar con Transnistria. Si Moldavia mantiene el discurso que tiene hoy, rechazando cualquier avance ucraniano contra Transnistria, quizás Moldavia pueda generarse ella misma sus defensas y Rusia se detenga en Transnistria. Si el discurso europeo
hace que Moldavia cambie su discurso con respecto a este tipo de situaciones y empiece Moldavia a generar un discurso contrario a Rusia, creo que la frontera de Rusia llegará a Transilvania, en Rumania, y ahí se detendrán. Esto de China que está metiéndose en todos lados. Bueno, ahora los generales del Comando Sur y del Comando Norte denunciaron la inversión masiva en América Latina y el Caribe de China. La general Richardson del Comando Sur hace tiempo que lo dijo y lo has traído a este programa. También el general Van Heer del Comando Norte. Así es. Es impresionante cómo China ha manipulado América Latina. Y es lógico, Xi Jinping va por el tercer mandato, ¿no? Aparte de que modificó su constitución para que modificaron la constitución y las estructuras del Partido Comunista Chino para que se pueda tener reelecciones eternas. Ahorita acaba de tener su reelección con la totalidad de los 2.400 parlamentarios. Todos votaron por Xi Jinping. Como si se pudiera esperar otra cosa, ¿no? Bueno. Pero la diferencia está en que este señor va a gobernar hasta que se le ocurra, hasta que tenga ganas. Pero creo que ellos se aprovechan de que de este lado del mundo no hay reelección indefinida. Entonces, los grandes gobernantes, todos muy, muy santos, tienen que aprovechar el único o dos mandatos para tratar de juntar todo el dinero posible. Sí. ¿Y quién está proveyendo? China. Sí, sí, todo se volvió artificial, todo se perdió porque cuando se pierden los conceptos principales en este sentido, que es la idea de nación, cuando entraste en un proceso globalista y fuiste perdiendo, no el proceso de globalización al cual es inevitable, sino estos procesos globalistas donde van debilitando culturalmente, económicamente a nuestros países, donde se entran a través de esquemas de consensos económicos que en muchos casos son contrarios a las posibilidades de desarrollo de nuestros países. Se aceptan estructuras multinacionales de control económico como aquí quieren hacer para generar una moneda latinoamericana general. Eso es un punto muy importante que tenemos que tratar con cuidado, porque es increíble cómo van avanzando en eso en todos nuestros países con mucha mano izquierda, pues cada vez cerrándole a la gente el acceso al efectivo y depauperando sus monedas para que pueda venir la gran oportunidad de una nueva moneda latinoamericana que cuente con cualquier cantidad de facilidades digitales. Todo eso va en contra de la soberanía de nuestros países y por supuesto va en contra la identidad de las naciones. Eso va fortaleciendo a estos estados que cuentan con regímenes fuertes y con estructuras de gobierno muy claras y muy definidas hacia dónde van, que no tienen fecha de vencimiento, simplemente tienen el control. China tiene, aunque el gobierno de Fernández lo desmintió, pero imagínate la seriedad que puede tener el gobierno ese, hay una base, una estación espacial en China, en Argentina de China. Uh-huh. El problema está en que está en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Yo como argentina no puedo entrar, porque es territorio chino. Y así aquí en Venezuela y no dudo que en otros países latinoamericanos. Hay que entender esto como un alicate, ¿no? Una tenaza que está funcionando muy bien. El poder económico China penetra, hace su trabajo, presiona las estructuras políticas de los países. Pero del otro lado de la tenaza está el poder político de influencia rusa, bajo los viejos esquemas de la izquierda. Entonces esa tenaza lo que va haciendo es apretando a un país, apretando a la población. Por eso es que el peor error que hizo Occidente fue dejar que los socios habituales en este tipo de cosas, que siempre trabajaban por separado, pero trabajaban por separado, no estaban unidos en el objetivo. Occidente empujó a tal nivel a Rusia, a los brazos de China, que hoy nos enfrentamos a esta realidad. Por eso es que esta guerra multidimensional es contra Occidente. ¿Y qué busca esta guerra? Acabar con la libertad. Nada más, así de simple. Así de simple.
Bien, volviendo a Venezuela, el 17 de abril van a ser sentenciados la enfermera y el guardaespaldas, comandante. Eso es parte de los chistes que han vivido en el país. Recordemos que estos personajes estuvieron vinculados a la Tesorería Nacional, que ha sido quizás la mayor lavandería que ha habido en este país. Personajes como el Tuerto, personajes como un familiar de Cilia, han manejado la tesorería y acabaron con nuestro país. Han sido los operadores financieros de esa etapa de la destrucción de Venezuela. Estos dos son tan solo parte de los protagonistas ni siquiera protagonistas, son los segundones de esta parte. Y el señor que nombrábamos tan seguido, Don Pollo, ¿va a ser extraditado o lo van a dejar en libertad? Se me mezclaron un poco las cosas ahora. Mira, tal como dijimos en aquel tiempo, cuando el Pollo recordó que en el momento en que lo monten en un avión, él tira un fósforo encendido, una cerilla encendida sobre España. Eso es lo que lo mantiene en España. Y él estará allí tranquilo, sobre todo mientras el PSOE sea gobierno. Mientras el Partido Socialista esté en el gobierno, el Pollo podrá contar con que seguirá con tranquilidad en España. También debemos recordar que para la administración actual de los Estados Unidos, el Pollo no tiene importancia tampoco. Por más que lo del Pollo es un problema que atiende directamente a la DEA y la DEA quiere su venganza, porque el Pollo, claro, todo lo que ya hemos conversado sobre el tema, esta administración no va a meterle presión alguna a España en ese sentido y por lo tanto España va a poder seguir encontrando excusas para mantener al Pollo en silencio. Pero le van a dar libertad condicional. Mira, no lo dudo, pero quizá simplemente no sea clara. Y en algún momento hay un error, el tipo atropella a alguien en la calle y ese alguien es reconocido y se arma el escándalo. Porque ese tipo de cosas pasan. Sí, y en España puede pasar tranquilamente. Con total tranquilidad, con total tranquilidad. La institucionalidad es una cosa absolutamente absurda y maleable y fuera de realidad. Fíjate que nos encontramos, en estos días estaba leyendo una nota sobre un africano, no recuerdo de qué país. El hombre fue detenido al intentar secuestrar a dos menores. Cuando es llevado a la comisaría, el listado de asuntos por los cuales ya había sido presentado ante la justicia se pierde de vista. Muchos de características sexuales, desde violaciones, cualquier cantidad de cosas. Y el tipo estuvo preso 72 horas, volvió a salir. Entonces, ve a un hombre, un español, que ha pagado sus impuestos, que ha trabajado toda su vida, que alguien le ocupó su casa. Le ocupó su casa y este tipo decide a la fuerza sacarlos de su casa. Bueno, este hombre es sentenciado a 25 años de prisión. Esa es la realidad de lo que se está viviendo hacia abajo. Imagínate lo que queda hacia arriba. Se cumplieron 10 años del que fuera ungido Pancho como papa. Y habló de las dictaduras guarangas de América Latina, de un posible cambio en Venezuela. Dice que Nicaragua es una dictadura comunista o hitleriana, grosera. Ahora habla. Y ojalá se callara y se quedara para siempre. De verdad, todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho el Bergoglio es negativo no solo para Latinoamérica, yo creo que ha sido muy negativo para la Iglesia Católica. Para la Iglesia fue una bofetada. Sin duda. Yo supuse que como era tan contrario a Kirchner, iba a ser un soplo de aire fresco. Y en realidad fue un soplo fétido. Yo esperaba desde el principio algo malo, ha sido bastante peor. Sí, lamentablemente ha sido peor de lo que esperaba. Noel, te agradezco por esta hora. Te convoco, Dios mediante, para la próxima semana, para seguir hablando y para que la gente entienda que para salir del chavismo hay que pensar
que hay que salir de la oposición. Sí. Hay que dejar a todo eso atrás. Esto es un solo bloque. Por eso que estos asuntos no son de tercera vía, es de recuperar a Venezuela. Y para eso tenemos que dejar atrás a todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Señores, muy buenas noches, muy buenos días y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!